obstrucción de una arteria pulmonar o sus ramas por un trombo o un émbolo. En nuestro medio, todo lo que les voy a hablar por si acaso es en nuestro medio, en Bolivia. El 90% de las embolias en nuestro medio proceden de trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Ahora, es una emergencia, es una urgencia cardiovascular relativamente común en nuestro medio. O sea, la oclusión Doctor, del lecho disculpe. arterial, perdón. Doctor, disculpe, si está compartiendo pantalla, no se ve. Queríamos decirle eso, su presentación, si es que está con presentación, no se ve. ¿Por qué no se ve? A ver, otra vez voy a volver a compartir. Gracias, doctor. Otra vez estoy compartiendo. A ver, vamos a ver. Ahora se ve. Todavía no, doctor. ¿Por qué? Ahora, Todavía no, doctor. ahora se ve concepto. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Obstrucción de una arteria pulmonar o sus ramas por un trombo o un émbolo. El 90% de trombosis venosa profunda. Es una urgencia. La oclusión del lecho arterial puede producir insuficiencia ventricular derecha aguda, que es potencialmente reversible, pero pone en riesgo la vida de los pacientes. Fisiopatológicamente se basa en la triada de Bishop que ustedes ya conocen. Esa triada es factores que son éstasis sanguíneo, lesión endotelial y estados de hipercoagulabilidad. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, Sí, doctor, se ve. ya. Entonces, el TEP secundario en nuestro medio es 80%. El TEP idiopático es 20%. Por lo tanto, en 20% de los casos, algunos dicen, algunos estudios, por ejemplo, en el tórax, dicen 30%, que no se sabe de dónde viene el coágulo que ha obstruido la arteria pulmonar. Ya. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Se clasifican en fuertes, moderados y leves. Los fuertes son trombosis venosa profunda, es el más importante. También tromboembolismo previo, pero lo más importante es la trombosis venosa profunda. Fracturas de cadera, prótesis de cadera, las cirugías mayores, traumatismo mayor grande, especialmente ahora en los accidentes de tránsito, la lesión medular,
y la inmovilización más de 48 horas en el último mes. Todos esos factores son considerados fuertes. Con la investigación de Ots Radio, más de 10, más de 10. Bueno, ¿se ve la diapositiva? Responda. Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, los factores de riesgo moderados con un Ots radio entre 2 y 9 son cirugía artroscópica de la rodilla. Ya han hecho traumatología, todavía no han hecho, ¿no? Cuando hagan traumatología, les van a indicar que las complicaciones de las cirugías de rodilla, las artroscópicas, son riesgo moderado de embolia pulmonar. La vía venosa central que se coloca en terapia intensiva para pasar por ahí los líquidos, los medicamentos también. La quimioterapia anticancerosa, la insuficiencia cardíaca o respiratoria, la terapia hormonal sustitutiva, por ejemplo, los anticonceptivos orales que toman las señoras para evitar el embarazo, también produce con riesgo moderado, tromboembolismo pulmonar. ¿Quién quiere? Están llegando recién a la reunión. ¡Qué barbaridad! Ya los voy a unir. Esperen un ratito. Voy a unirlos. Ya. Pero arruina mi presentación, pues. Ahora hay que volver a abrir la presentación. Ya. Bueno. Entonces, los factores débiles son reposo en cama más de 3 días, inmovilización por largos periodos de tiempo, edad avanzada, cirugía laparoscópica, todas esas cosas son riesgos débiles. Bien, vamos a hablar sobre fisiopatología. ¿Cuáles son los hechos fisiopatológicos? Hipertensión pulmonar es lo que primero se produce. Aumenta la presión por resistencia de la arteria pulmonar. El coágulo que está en la arteria pulmonar produce aumento de la resistencia de la íntima del arteria. Alteración de la ventilación, perfusión. Entonces, ¿a favor de qué? Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, hemos dicho que puede haber alteración de la relación ventilación-perfusión. Entonces, la perfusión aquí está alterada, obstruye. Entonces, hay alveolos bien ventilados, pero mal perfundidos. Atelectasia, se produce colapso de los alveolos, pequeños sobre todo, los que están cercanos a la obstrucción. Sangrado intraalveolar, hay sangrado, hay paso, hay permeabilidad de la pared alveolar, al sangrar sangra, porque se forman plaquetas, se acumulan plaquetas, se acumulan células inflamatorias que perforan la pared alveolar y pasa la sangre del capilar a la pared alveolar y de la pared alveolar a la cavidad alveolar. Entonces se produce derrame pleural pequeño porque también está la lesión periférica muy pegada a la pleura. Y produce un cor pulmonar agudo, no crónico, agudo, en horas, en minutos se puede producir el corazón pulmonar, o sea, descompensación cardiológica. Y esa descompensación cardiológica puede producir un shock cardiogénico y la muerte del paciente por dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de tricuspidia y la tensión de la arteria, de la pared del ventrículo derecho aumenta. Hay una activación neurohumoral muy importante con catecolaminas, con producción de sustancias
que producen alteración en la pared del ventrículo derecho. Hay inflamación miocárdica del ventrículo derecho. Hay una demanda grande de oxígeno en ese momento. Y después se produce una isquemia del ventrículo derecho, disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho, y eso produce shock cardiogénico. Pero además hay en el ventrículo derecho liberación de oxígeno, falta de oxígeno, o sea, eh, el aporte de oxígeno disminuye mucho, hay mala perfusión coronaria, hay baja de la presión sistémica. El paciente comienza a bajar la presión tremendamente. Y entonces hay una baja del gasto cardíaco y eso produce una alteración no solamente en el corazón derecho, puede producirse en el corazón izquierdo y eso produce shock cardiogénico y muerte del paciente. En esos momentos, cuando el paciente entra a la consulta con diagnóstico de probable tromboembolia pulmonar, lo primero que tienes que hacer es tomar la presión. Si la presión está baja, quiere decir que hay peligro de muerte. Ahí está, la presión sistémica baja, es shock cardiogénico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Ya. Aspectos clínicos. ¿Cuáles son los hechos clínicos? La sospecha clínica te permite con una sensibilidad de 85%, ya hemos dicho que el interrogatorio de las enfermedades produce 85% del diagnóstico. El otro porcentaje, el resto del porcentaje, que es 15% para hacer el diagnóstico, lo hace el examen físico y los exámenes auxiliares. Por una especificidad de 51%, cuando averiguas los antecedentes, los hechos clínicos, ya te está dando el diagnóstico. Entonces, la premisa de que tanto los síntomas como los signos son sensibles, lógicamente poco específicos, aunque su combinación, la combinación de los dos, aumenta la sensibilidad para el diagnóstico. Bueno, ¿qué síntomas va a presentar? Disnea en reposo en el CT. Estoy hablando de Bolivia, por favor. No estoy hablando del extranjero. En Bolivia, disnea en reposo o en ejercicio, súbito. El paciente dice, estaba en mi casa tranquilo, he levantado algo pesado, he subido unas dos escaleras y ya ha tenido disnea. Taquipnea en el 53%, dolor torácico en el 44%. Pero fíjense cuál es el hecho más importante, taquicardia. El paciente dice, me ha comenzado a latir tremendamente mi corazón, doctor. Y si tú le haces los signos vitales, la taquicardia está en el 100% de los casos, chicos. No se olviden, es cuando un paciente viene con disnea, taquicardia y datos de trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, eso es embolia pulmonar con posibilidad de shock cardiogénico y que puede matar al paciente. Entonces los otros ya datos son menos frecuentes, la ortopnea, la ingurgitación yugular, el síncope, etcétera, etcétera, son ya menos frecuentes. Lo más frecuente es disnea, taquipnea y el 100% taquicardia. Ahora, la hemoptisis ha aumentado en porcentaje en los últimos tiempos y ya ese 11% ha subido más o menos a un 20% de pacientes que presentan esputo hemoptoico. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, el dolor del tórax, cuando un paciente presenta dolor del tórax, hay que hacer diagnóstico diferencial, pues. ¿Cómo es el perfil del dolor en la tromboembolia? Es costal central, casi detrás del esternón, junto al esternón, dice el paciente que le duele. Es en puntada de costado, punzante. Se agrava con la respiración.
y puede estar acompañado de disnea y de hemoptoicos. Entonces hay que hacerle pruebas, ¿no? Hay que hacer electrocardiograma, hay que hacer dímero D y hay que hacer radiografía de tórax. ¿Estamos? Me van a contestar porque parece que como loco estoy hablando solo. Entonces me contestan, por favor, ¿listo? Cuando les pregunte. Criterios de Wells se utilizan para el diagnóstico. Estos criterios de Wells no son bolivianos, son canadienses, pero son internacionales. Entonces, ¿qué considera eso? Si el paciente tiene cáncer activo, se le pone un punto. Si tiene hemoptoico, se le pone un punto. Cirugía reciente, 1.5. Trombosis venosa profunda previa, eso es 1.5%. La frecuencia cardíaca mayor de 100, 1.5, hemos dicho, taquicardia. Y signos clínicos de trombosis venosa profunda, 3 puntos. Sin otro diagnóstico, 3 puntos. Entonces, la probabilidad pre-prueba, pre-exámenes de laboratorio es alta cuando la suma es más de 6, moderada cuando está entre 2.5 y 5.5 y cuando es baja es menos de 2. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, doctor. Ya, muy bien, así me van a responder porfis, porque si no voy a pensar que estoy loco hablando solito aquí. Entonces, criterios canadienses de Well. La probabilidad de alto riesgo es en nuestro, esto ya es en nuestro medio, aplicado de los criterios canadienses a nuestro medio. 78% tenemos riesgo alto cuando aplicamos Wells en nuestra casuística. Riesgo moderado, 28% y bajo, 3.4%. Por lo tanto, nuestro score más utilizado en tromboembolismo pulmonar en nuestros hospitales es el score de Wells. Bueno, ¿qué hacemos entonces con ese paciente que está con todas esas sintomatologías, esa signología? Lo que pedimos primero es dímero D en el laboratorio, dímero D. Después hacemos un ecocardiograma y electrocardiograma. Hacemos TAC multicorte y también le hacemos gasometría arterial. Entonces, son más o menos 4 o 5 exámenes que debemos hacer para complementar el diagnóstico según este algoritmo. Si tienes ya Wells, una suma alta de criterio de Wells, lo primero que tienes que pedir es dímelo de evaluación cardiológica, ecocardiograma, electrocardiograma y TAC multicorte, riesgo alto cuando la TAC ya es positiva. ¿Están entendiendo? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, doctor. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ah, bueno. Gracias, Ramiro, por contestar. Parece que estuviera hablando solito aquí como loco. Pruebas complementarias básicas. ¿Cuáles son? El hemograma, la bioquímica, la coagulación. Vamos a encontrar leucocitosis, aumento de la sedimentación, la gasometría, como les decía, hay que pedir, encontramos hipoxemia, hipocapnia, alcalosis respiratoria. Eso es lo más importante que se encuentra en la gasometría arterial. Después el dímero, ¿de qué es el dímero? De para que se enteren, es un producto de la degradación de la fibrina. Tiene un alto valor predictivo negativo. Pregunta de examen va a ser esto. 99% con test de ELISA. Si es negativo el dímero, el 99%, eso no es tromboembolismo pulmonar, es otra cosa. Entonces, tiene valor limitado cuando hay alta probabilidad clínica. Si tienes alta probabilidad clínica, casi inclusive no tendrías que pedir dímero D. Mejor es que le hagas un ataque. El valor normal del dímero D es más de 500 nanogramos por mililitro. En el método, ¿cuál método? Utilizamos el ELISA, el test de ELISA. Hay varios métodos para determinar el dímero D.
Pero el que más utilizamos nosotros es el ELISA. Hay falsos negativos cuando el tratamiento del paciente ha recibido tratamiento con warfarina, con algunos anticoagulantes. Los síntomas más de 3 días, cuando ya pasan los 3 días de sintomatología, te puede dar negativo el dímero D. Presencia de trombos pequeños también. Infarto pulmonar aislado o trombosis venosa distal aislada también te puede dar falso negativo. Ahora, el electrocardiograma, tenemos un patrón de Max G. White. Ya algunos han hecho cardiología y ya saben esto. ¿Cuál es el Max G. White? Porque este tema se lleva también en cardiología, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Han llevado en cardiología? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor, Sí, hemos llevado. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es el Max G. White? ¿Alguien me puede decir? Ah, no, no me van a responder, ya sé que no me van a responder. Entonces, ¿qué encontramos? El patrón S1Q3T3, inversión de la onda T en B1 a B3 y bloqueo completo o incompleto de la rama derecha. Eso hace el Max G. White, eso está descrito desde 1935. Entonces, hay alteraciones en el electrocardiograma. Aquí les presento un electrocardiograma con esas alteraciones. Aquí está, miren, S profunda, en D2Q y S profunda, S1Q3, T3. Y la inversión de la onda T, aquí está la onda T. Entonces, esto es Max G. White. Pregunta de examen, cuidado, pregunta de examen. Listo. Entonces, ¿qué encontramos en la radiografía de tórax? Generalmente es inespecífica la radiografía de tórax y ya se ha determinado en los últimos años. Antes, cuando yo era residente de neumología, encontramos un signo que se llama el signo de aumento de la dimensión de la rama derecha o la izquierda de la arteria pulmonar. Eso se llama HOMA positivo. Decíamos, eso es pues ya tromboembolismo pulmonar. No, ahora no, ahora no. Ahora lo que se descubre con más frecuencia y en forma temprana es cardiomegalia, derrame pleural pequeño, atelectasia y elevación de la hemidiafragma. Esas 3 cosas ahora se consideran datos de embolia pulmonar en un paciente que tiene la sintomatología y la signología que les he mencionado. El Westermarck, como les digo, ya no, antes era específico, es una oligoemia focal, o sea, disminución de la vascularidad focal en la radiografía. Ya no se considera. La joroba de Hampton igual, es una condensación parenquimatosa triangular con base pulmonar. Y la radiografía puede ser normal. ¿En qué porcentaje? En el 12%, pregunta de examen también. ¿En qué porcentaje de la radiografía es normal en el tromboembolismo pulmonar? Respuesta en el 12%. Estoy hablando de Bolivia. Bolivia. Aquí está, mire, aquí está una atelectasia laminar, se ve así como una línea, se llama signo de Fleischner. Entonces hay ligera cardiomegalia, hay pequeño derrame pleural y el hemidiafragma está elevado, ligeramente elevado. Esos son los 3 signos más importantes. También el signo de Palla puede ser con aumento del diámetro de la rama derecha de la arteria pulmonar, pero son menos frecuentes. Esto es lo que decíamos antes. Antes, hasta el año, más o menos hasta el año 2000, se consideraba que esto era el patognomónico de embolia pulmonar. Fíjense, mala circulación, o sea, prácticamente sin circulación, sin imágenes de vasos en el lado izquierdo y dilatación de la rama derecha, la rama derecha de la arteria pulmonar. Eso es signo de Westermarck.
Ya no. Entonces vuelvo a repetir, o alguien me puede repetir cuáles los 3 signos de embolia pulmonar ahora. Alguien me puede decir, a ver, Acuña, Lorena Acuña, ¿dónde estás? Pon tu cámara. Lorena. Ya pues. Acuña. Acuña, ¿dónde estás? Ya ponle falta a Acuña, no me responde. Ya, doctor. Entonces, los 3 signos, cardiomegalia, derrame pleural, elevación de la hemidiafragma y atelectasis, esos son. La joroba de Hampton se ve así, triangular, como están viendo en esta imagen a la derecha de su pantalla. Bueno, pero lo más importante para nosotros ahora es la tomografía axial computarizada helicoidal, y el ecocardiograma de los miembros, primero de los miembros inferiores, para ver la obstrucción de los miembros inferiores, es decir, la trombosis venosa profunda. Así se ve como están viendo las imágenes. ¿Están viendo, no? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Ramiro Ayala, ¿estás viendo la imagen? Sí, doctor. Ya, listo. Muy bien. Y antes también, hace algún tiempo atrás, se hacía arteriografía pulmonar, se ponía un catéter en la arteria pulmonar, se ponía contraste y se veían las obstrucciones así como están viendo ahora. Pero ese es un elemento de apoyo 100%, ese es el gold estándar, pero muy agresivo para el paciente. Por lo tanto, ya se ha dejado de hacer, ya no se hace. En nuestro medio solamente el 1 o 2% de nuestros pacientes llegan al cateterismo cardíaco, porque después del cateterismo, con la arteriografía, tienen que entrar a terapia intensiva porque los efectos secundarios del cateterismo, la inyección de contraste en la arteria pulmonar, etcétera, son muy agresivos para el paciente, muy agresivos. Entonces, prácticamente no se hace. Y así se ve en la arteriografía la interrupción. Fíjense a la izquierda de su pantalla, la flechita está indicando la obstrucción de la claramente, porque ese era el gold estándar. Ahora no, pues ahora ya tenemos esto. Tenemos esto, la angiotomografía helicoidal. Esto es lo máximo, esto es lo definitivo, esto es donde pone el ojo el tomografista, pone la embolia pulmonar. Si el tomografista te dice, doctor, no he encontrado en ninguna de las proyecciones obstrucción de las arterias, entonces estate 100% seguro que no hay tromboembolismo pulmonar. Pero si hay, entonces te lo señala perfectamente. Permite un diagnóstico prácticamente en el 99 con un valor predictivo negativo cercano al 100%. 100%. Ahí está, mire, aquí están los coágulos, están las flechas, están mostrando los coágulos, se ven las flechas, ¿no? Pamela, ¿estás viendo? Sí, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Ahí está, miren cómo se ve la angiotomografía helicoidal. Se ve perfecto. Eso lo tenemos casi en todos los centros de salud de tercer nivel en todo Bolivia. Lo tenemos. Bueno, la ecocardiografía, ¿qué te aporta? Se ve la vena cava inferior dilatada, se ve la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo a favor de un crecimiento del ventrículo derecho. Entonces hay desviación del septum, hay aplanamiento septal, hay hipoquinesia, hay insuficiencia tricuspidia, hay dilatación de la aurícula derecha y hay presión de la arteria pulmonar elevada, ¿no? La presión se eleva, hemos dicho que fisiopato, cuando hemos hablado de fisiopato, hemos dicho eso. Entonces así se ve el ecocardiograma, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda,
y ahí está la regurgitación de la sangre en el ventrículo derecho. Se ve perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, la ecocardiografía es una gran ayuda. Ahora, la confirmación del TEC se la hace con la angiotac positiva, la ecografía venosa. El centellograma ya prácticamente no lo estamos haciendo porque ya la angiotac nos resuelve el problema. Exclusión de la exclusión del tromboembolismo. Cuando la angiotac es negativa. Si la angiotac te dice es negativa, estate seguro de que no es. En los lugares donde no hay angiotac, pues el dímero D, el ELISA y también la radiografía de tórax, ¿no? Negativa. Bien, entonces, ¿cómo se clasifica el TEP en nuestro medio? TEP masivo, 20% de nuestros casos. TEP submasivo, 32%. No masivo, el 48%. Hasta actualmente, si este reporte que es del 2022, se puede cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque el no masivo está llegando ya casi al 52%. Bien, entonces lo más peligroso para la vida del paciente en la embolia pulmonar es el alto riesgo de shock cardiogénico, chicos, shock cardiogénico. Para ver si un tromboembolismo tiene shock o no tiene shock, ¿qué debemos pedir? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Joaquín, a ver, Joaquín Aguilar, a ver, dime, ¿qué hemos dicho? Lo primero que debemos hacer es medir la presión arterial. Si es baja, Exactamente, Aguilar, exactamente, la presión. Si está baja la presión, ese paciente tiene peligro de shock y peligro de muerte, de morir. Bueno, vamos al tratamiento. El tratamiento es riesgo de muerte precoz o shock con hipotensión o factor de riesgo disfuncional del ventrículo derecho o afectación miocárdica elevada o el tratamiento recomendado de acuerdo a las lesiones. Si el riesgo de muerte es alto, entonces hay shock o hipotensión, hemos dicho, hay factor de riesgo disfuncional, sí. Entonces, es necesario solicitar examen cardiológico para confirmar y se le da heparina no fraccionada y tromboembolíticos o también se puede hacer una embolectomía. En el intermedio, cuando no hay shock, etcétera, pero hay disfunción del ventrículo, etcétera, se utiliza heparina de bajo peso molecular, la enoxaparin, por vía subcutánea, 60 miligramos se le pone, por vía subcutánea cada 8 horas o cada 6 horas, y entonces el paciente debe internarse, de acuerdo al score de Well, debe internarse. Cuando es bajo, no hay shock, no hay factor de riesgo disfuncional del ventrículo, no hay alteración miocardial, entonces heparina de bajo peso molecular, ambulatoria inclusive se puede dar, o en sala general, pero generalmente las embolias pulmonares, en un 80% de nuestros casos en La Paz, en Bolivia en general, se internan al hospital. Entonces, tratamiento del TEP en la fase aguda, heparina no fraccionada por vía intravenosa, 80 unidades internacionales kilo, embolo seguido de una infusión continua a 18 unidades litro por kilogramo hora. Oxígeno al paciente, no se olvide, oxígeno. Y la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, se puede utilizar 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, inclusive cada 6 horas. Después se va reduciendo la dosis. A los 3 o 4 días se pasa a vía oral. ¿Qué utilizamos en la vía oral? Ya no se utiliza la warfarina, antes utilizábamos warfarina. Ahora utilizamos rivaroxaban o el dabigatran, que es Recover, ¿no? Se llama así, Recover. Son tabletas que producen alteración de la cascada de la coagulación al factor 10, bloquea factor 10, de tal manera
que esto lo tenemos que mantener prácticamente unos 2 meses con anticoagulación al paciente. Entonces, el uso de la anticoagulación preventiva en caso de las grandes cirugías es muy importante para prevenir la embolia pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las secuelas de la embolia pulmonar? El embolismo pulmonar recurrente y la hipertensión pulmonar. El paciente puede quedar con una hipertensión pulmonar durante toda su vida. Ahora, para evitar la recurrencia, se puede colocar los filtros de Greenfield a través de un cateterismo de la arteria femoral, se ingresa hasta la cava, entonces allí se bloquea la posibilidad de que los émbolos que vienen de los miembros inferiores pasen al pulmón. Pero esto no quiere decir que lo dejemos sin anticoagulación. El paciente debe mantener anticoagulación. Pero esa es la parte quirúrgica. Aquí está, este es el filtro, así filtra los coágulos, ese filtro de Greenfield que se coloca en la vena cava. Yo creo que eso es todo. Con eso hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Se han quedado mudos, ya me dejan hablar solo. ¡Qué barbaridad! No me dejen hablar solo, chicos. No, doctor, no es eso. Ya, Valentina, a ver, ¿qué me dices, Valentina? ¿Qué te Eh, ha parecido, Valentina? bueno, doctor, a mí me ha gustado mucho la clase, la he encontrado más complementaria. Ya había visto este tema, bueno, ya habíamos visto con mis compañeros en fisiopatología. Exacto, en pero- cardiología han visto también. sí, pero aquí está un poco más explicado incluso. En fisiopatología era más directo al diagnóstico, al laboratorio y ya. Sí, sí. Ramiro Ayala, ¿cómo es? ¿Qué dices, Ramiro Ayala? A ver, pon tu cámara, quiero verte. Ramiro Ayala. Ya, no está Ramiro Ayala, ponle falta. Ah, bueno. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. ¿Te Estoy hace recién frío o llegando. no te hace frío? Grave está lloviendo, doctor. Recién llegué a mi Grave casa. está el frío. Ya, Ramiro, ¿qué te ha parecido la clase? Muy buena, doctor. Me gusta la forma en la que explica y sinceramente para mí es muy didáctico su forma de enseñar. Ya, ¿alguna pregunta tienes? Eh, no, doctor. No, Ya, doctor. perfecto. Doctor, Sí, yo tengo una dime, pregunta. Joel. O sea, Dime, Joel. en cuanto al diagnóstico Pon tu diferencial, o sea, cámara. Joel, pon tu cámara, quiero ver. se me ve, doctor, en No cuanto al se te diagnóstico, ve, no se te... Ahora sí, ahora sí. ya. En cuanto al diagnóstico diferencial, el dímero ¿en qué casos debemos solicitar, doctor? En todo caso de sospecha de embolia pulmonar, no hay otra patología en la que puedas pedir dímero D, solamente cuando sospechas embolia pulmonar. ¿Te has respondido? ¿Estás respondido? ¿Me estás escuchando? Doctor, Creo que no me estás escuchando, Joel. sí, lo he escuchado. Es que tenía el micrófono silenciado, pero ¿no hay alguna contraindicación en la que, digamos, no podamos pedir el dímero D o algo? No. En toda sospecha de embolia pulmonar tienes que pedir dímero D, salvo que tengas toda la parte clínica muy bien establecida. Tienes HOMANS positivo, tienes baja de presión, tienes
todas la signología y clínica que les he dicho, y ya no necesitas hacer dímero D porque ya prácticamente el diagnóstico está hecho en el 100%. Ya, eso era todo mi duda, doctor. Buena más. pregunta, muy buena pregunta, Joel. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Nadie más? Ya, hemos terminado la clase. Nos vemos mañana en prácticas. La teórica va a depender de cómo están las aulas, si siguen los problemas de bloqueos y de transporte, entonces vamos a tener que hacer virtual nomás. ¿Listo? Está bien, doctor. Muy bien. Chao, chicos. Chao, Dayana.